Bien, chicos, entonces lo que tenemos acá, ¿sí? Es una representación 3D del diafragma, quizás así es un poquito más entendible verlo así en forma tridimensional y no tan plano como hemos visto, ¿sí? Esto tenemos que entender, punto número uno, que es un músculo, ¿sí? Lo consideramos el principal músculo de la inspiración, ¿sí? Porque es el que va a descender, va a hacer ese retroceso elástico y va a permitir que mis pulmones se puedan llenar de aire, ¿sí? Y luego, con forma pasiva, cuando se relaja, ahí hablamos de la expiración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos bien a detalle, decimos que es el principal músculo de la inspiración. Pero si me dicen que es el principal músculo de la respiración, está bien también, ¿sí? Entonces esa distinción porque entre inspiración y expiración, la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? Otra cosa que es interesante de este músculo, ¿sí? Es que iba a ser el límite que teníamos nosotros entre el abdomen por debajo, ¿sí? Y la cavidad torácica por arriba, que es lo que estamos viendo todos nosotros, ¿sí? De vuelta, apelando a lo que es la imaginación, algunos anatomistas han dicho que este tiene forma de cúpula o forma de paracaídas, ¿sí? Ven que está abierto, ¿sí? Y como sus porciones van hacia abajo, porque acuérdense que esta es la porción muscular, donde tiene relación con quién, con las costillas, ¿sí? Desciende un poquito más y por eso es que le decían que tiene forma de paracaídas, ¿bien? Otra cosa importante es que si nos iba a separar en una porción central, ¿sí? Ahí tengo justo el escaneo en el medio, pero esta porción central iba a ser tendinosa, o también llamado el centro esfrénico, y lo que es importante de esto es que no tiene inserciones óseas, ¿sí? Para nada, está ahí en el medio solita. ¿Sí? Las inserciones óseas del diafragma van a estar a nivel muscular, ¿sí? De todo lo que es la periferia, lo que es la porción carnosa de este músculo, ¿sí? Que está formada por músculos digástricos, ¿sí? Que van a converger hacia la porción central del diafragma. Y esa porción muscular es la que nos está formando la cúpula derecha y la cúpula izquierda, que a fines radiológicos nos interesan porque nos sirven para darnos cuenta también, en condiciones normales, ¿sí? Dónde está el lado derecho o el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Nosotros sabemos que la cúpula diafragmática derecha va a estar elevada, ¿sí? Medio espacio intercostal más arriba que la cúpula diafragmática izquierda. Esto se debe a que en condiciones normales, acá abajo, aquí tenemos a un órgano que es súper grande, que es el hígado, que está empujando hacia arriba a esta cúpula diafragmática. Y eso claramente en las imágenes lo podemos ver, ¿sí? A no ser de que nos salga mal la adquisición y que se pierda información de esta zona, uno puede ver claramente, ¿sí? La diferencia que hay entre ambas cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Acá quizás no es tan notorio, pero apenas ahí podemos ver que este lado está un poco más elevado que el lado izquierdo, ¿sí? Cuando hablamos de la porción tendinosa, ¿sí? Hablábamos de orejuelas, ¿sí? Orejuela derecha y orejuela izquierda. Yo siempre les comento que siempre está bueno tener en cuenta algunas referencias anatómicas que nos sirvan a nosotros posicionarnos, ¿sí? Geográficamente, por decirlo de alguna manera, cuando estamos haciendo uso de algún gráfico o algún recurso pictográfico como este. ¿Bien? Si uno está viendo este dibujo, ¿no? Más allá de que en la mayoría de los dibujos o los esquemas que uno trabaje van a respetarse la posición anatómica, ¿sí? En cuanto a la descripción, lo que me diría a mí instintivamente que esta sería la derecha y esta sería la izquierda, ¿sí? Yo puedo no confiar en eso, porque puede ser que estoy viendo de otra vista y quizás no me dé cuenta, pero hay un recurso anatómico en el caso particular del diafragma, que siempre nos va a dar cuenta de cuál es el lado derecho. Y eso es esto que tenemos acá, que es el hiato de la vena cava inferior, ¿sí? El hiato de la vena cava inferior se encuentra en la orejuela derecha del diafragma. Entonces está en la porción tendinosa y del lado derecho. Entonces yo estoy mirando esto y ya sé entonces que este va a ser mi lado derecho y que este va a ser mi lado izquierdo. Y una de las cosas que les digo siempre cuando estamos hablando de este hiato, ¿sí? En realidad dos que son importantes, por un lado recordar que siempre que lo nombramos no decimos de la vena cava, porque venas cavas tenemos dos, tenemos vena cava superior y tenemos vena cava inferior, ¿sí?
La que está acá, la que está pasando, va a ser la vena cava inferior. Entonces ahora tenemos que las venas venían desde la profundidad y se dirigían hacia el corazón, ¿sí? Mientras que las arterias nacían del corazón y se dirigían hacia la profundidad, ¿sí? Entonces, nosotros, miren, yo les voy a agregar acá, a ver si me queda bien, ¿sí? Ahí tenemos puesto el corazón, ¿sí? ¿Lo ven acá? Este es el corazón, ¿sí? Entonces, después vamos a tener un montón de tiempo para hablar del corazón, pero más o menos para que sea una idea, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? A las aurículas es a donde están llegando siempre las venas, ¿bien? Y las aurículas, en este caso, estarían acá, ¿sí? Esta que esté marcando ahí, esta es la derecha, ¿sí? Y esta si van a distinguir, esta se ve un poco grande, ¿sí? Esa ahí es la vena cava superior, ¿sí? Ven que está formada por la confluencia de venas que están llegando donde hace el corazón, ¿sí? Se forman estas venas que son las venas brachiocefálicas, ¿sí? Anteriormente tengo la superior interna, y esas me van formando, se van uniendo, que es un vaso más grande, a terminar en que es la vena cava superior, y está llenando la aurícula derecha. Por contrapartida, si me voy a la parte abdominal que está viniendo de la vena cava inferior, acá abajo tengo a las venas ilíacas, la ilíaca derecha y la izquierda, que forman esta, que es la sílopra, que es la vena cava inferior. Entonces, cuando uno está hablando de los hiatos del diafragma, hemos dicho que las células necesitaban atravesar el diafragma para poder pasar de la cavidad torácica a la cavidad abdominal o de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, si la vena cava superior, ¿sí? Es acá. Termina en la aurícula derecha del corazón y el corazón llega a la cavidad torácica. ¿Qué objetivo tendría esta vena cava superior de atravesarme el diafragma? No tiene nada que hacer a la cavidad abdominal. No tiene sentido, porque el objetivo de ella es el corazón. ¿El corazón dónde está? En el medio del pecho, ¿sí? Entonces nunca podría ser el hiato de vena cava superior. ¿Qué lógica de que esta vena estuviera ni siquiera cerca de esa porción del diafragma? En cambio, la vena inferior es a nivel lumbar, donde la vena abdominal, ¿sí? Entonces tiene que atravesar el diafragma para llegar al corazón, a la aurícula derecha, y desembocar ahí como corresponde. Entonces, siempre hablamos de hiato, se encuentra en la aurícula derecha del diafragma, decimos que el hiato, la vena cava inferior, ¿sí? ¿Sí? Sabemos que tenemos 3 hiatos, ¿sí? El hiato de la vena cava inferior, acá estamos viendo una porción, ¿sí? Un poquito, lo estamos viendo desde abajo ahora, al diafragma, ¿sí? Y tenemos 3 hiatos. Este está de la vena cava inferior, ¿sí? El que está en el medio es el del esófago, y el más posterior a todos, ¿sí? Va a ser de la arteria aorta, ¿sí? Otra cosa que yo siempre les comento, cuando estamos hablando de los hiatos, y no hay duda de que es de la vena motivo fisiológico, de que a la vena la coloquemos en el centro frénico, mientras que tanto a la aorta, que es la arteria, como al esófago, ¿sí? Que es un músculo, los podamos colocar en la porción muscular. Esto tiene que ver con las propiedades que tenían los vasos sanguíneos, ¿sí? Cuando uno veía las diferencias entre las venas y las arterias. Cuando hablábamos de las diferencias entre venas y arterias, y nombrábamos que estaban formadas, ¿sí? Por las famosas túnicas, ¿se acuerdan? La túnica adventicia, la túnica media, la túnica interna, ¿sí? O el endotelio, ¿sí? Había una gran diferencia cuando hablábamos de la túnica media, la túnica muscular. Cuando hablábamos de las arterias, esta túnica muscular iba a ser gruesa, por eso las arterias no colapsan, ¿sí? Son elásticas. Yo cuando aprieto una arteria, esta vuelve a su forma normal, ¿sí? Porque tiene fibras musculares, ¿sí? Más gruesas, ¿sí? Que le permiten esa elasticidad. Y tiene sentido también porque las arterias tienen que soportar la presión que va a tener el bombeo del corazón. Entonces necesitan también que sus paredes sean más fuertes que las venas. Las venas entonces, por contrario, su túnica media, la muscular, era mucho más, ¿sí? Finita. Si yo una vena la aprieto, se colapsa, ¿sí? Y de vuelta, acá estamos hablando de la vena cava inferior, la que necesitamos que pase por ahí. Es una vena, ¿sí? Que tiene un gran calibre, está trayendo toda la sangre del miembro inferior y del abdomen. ¿Les parece que el cuerpo se podría dar el lujo de permitir que esa vena, ¿sí? Se colapse? No, no hay chance de que el cuerpo permita eso. Entonces, como es bastante inteligente el diseño, dice, bueno, lo voy a poner en un lugar donde me aseguro que sea más rígido, ¿sí? Y que no haya forma de que se me colapse, ¿sí? Porque la parte muscular es la parte que tiene más movimiento, en cambio el centro frénico, ¿sí? Lo que es el tendón, sabemos que tiene un poco más de rigidez y no tiene tanto movimiento como el músculo. Entonces también es otra de las formas para uno poder racionar y decir, che, no tengo duda de que la que tiene que ir acá es la vena cava y la vena cava inferior, ¿sí? Siempre le decimos nombre y apellido a esta para hacer la distinción. Bien, después tenemos el que va por el medio, ¿sí?
Este que está acá va a ser el hiato del esófago, ¿sí? El esófago siempre nos queda en el medio. Y después vamos a hablar de la aorta, ¿sí? La aorta en esta porción está yendo bien hacia lo que es la porción abdominal, va a ir bajando para poder irrigar a todos los órganos del abdomen, ¿sí? Y la aorta, ¿sí? Siempre que estemos hablando de esta altura, la vamos a encontrar en relación directa ¿con quién? Con esto que estamos viendo acá, que es la columna, ¿sí? Entonces, siempre a posterior, ¿a quién encontramos? A la arteria aorta, ¿sí? Entonces, los hiatos son mera cava inferior, hiato esofágico, y este que está acá, que es el hiato aórtico, ¿bien? Después cuando estábamos hablando de el diafragma en sí y de las porciones que tenía la parte muscular, decíamos que estaba separado, ¿sí? En una porción external que estaría acá, que es la más chiquitita de todas, ¿sí? Apenitas, esa. Después teníamos dos porciones costales, ¿sí? Porción costal derecha y porción costal izquierda, ¿bien? Que estaban en relación con las últimas costillas, ¿sí? Las últimas 6 costillas, ¿bien? Y después teníamos la porción lumbar, que la porción lumbar la podríamos, ¿sí? Visualizar un poco mejor desde una visión inferior, ¿sí? Acá estaríamos como si fuera un plano axial, ¿sí? Más inferior, y ahí lo estamos viendo perfecto lo que sería la porción lumbar. Y una de las características que tenía la porción lumbar es que se originaba en los famosos pilares del diafragma, que son estos que están acá, pilar derecho y pilar izquierdo, que estaban en relación con las vértebras lumbares, ¿sí? Con las vértebras lumbares. El pilar derecho está de la vértebra lumbar número 10 a la vértebra lumbar número 1, ¿sí? Mientras que el izquierdo de la 2 a la 1, ¿sí? En la biografía, entre los autores, entre los diseñadores, ¿sí? Los anatomistas que dibujan, por ejemplo, ¿sí? Estos pilares del diafragma, ¿sí? Están acá insertados sobre las caras anteriores de los cuerpos vertebrales lumbares, ¿sí? El pilar diafragmático derecho es más largo, ¿bien? Y lo interesante de estos es que se dividen en fascículos, ¿bien? Si yo acá les dibujara, ¿sí? Quizás no es algo que se note mucho, pero se dividen en un fascículo interno y un fascículo externo, ¿sí? Fascículo interno que va para acá y se cruza con el del opuesto, y un fascículo externo, ¿sí? Que sigue para lo que sería el lado costal, ¿sí? Si yo un fascículo interno que se cruza con el contrario, ¿bien? Un fascículo externo que va bien hacia lo que sería la porción costal. ¿Bien? Esos son los fascículos que nacen a raíz de los pilares del diafragma. ¿Bien? Y otra cosa que tenemos, que acá vamos a ver, ya voy a ver las cosas. Déjenme un segundo. No, ahí está. Bien. Acá les acabo de agregar la caja torácica a lo que estábamos viendo recién con respecto a lo que es diafragma. Porque una de las cosas que es interesante también cuando estamos hablando de esto, ¿sí? Son los famosos ligamentos arqueados o arcuatos, ¿sí? Que tenemos el ligamento, ¿sí? Medial, bien, y el ligamento lateral, o el ligamento arcado medial y el ligamento arcado medial, esto es entre, ¿sí? Hasta acá, chicos, antes de empezar a los ligamentos, ¿se entendió? ¿Lo viendo? ¿Una pregunta que tengan con respecto a esto? No voy entendiendo, profe. ¿Sí? Dame un segundo. Esperen que ahí se tildó el power. No van a poder ver.
Dame un segundo que él se está abriendo el PowerPoint, así podemos ver bien el dibujo, ¿sí? Porque en este es difícil que se vean los ligamentos para que se entiendan bien cómo estamos hablando, cómo están pasando, y la relación que hay entre el psoas y el cuadrado lumbar, que son esos músculos que están acá en relación hacia ambos lados de lo que va a ser la columna, ¿sí? Allá se abre. Bien, ahí se pone a compartir, a ver si lo pueden ver bien acá. Este es el dibujo que les había armado, ¿sí? Con cada una de las referencias que teníamos con respecto a lo que era el diafragma, ¿sí? Este, acuérdense que si no se lo subí, avísenme que lo tienen también hecho para que lo puedan imprimir, ¿sí? O lo puedan bajar así como está para completarlo ustedes, ¿sí? Y practicar con esto. ¿Bien? Entonces, lo que nos quedaba acá era hablar de los ligamentos. Decíamos que teníamos los ligamentos arqueados o arcuatos, medial y lateral, ¿sí? Acá, como estamos viendo, este que está acá es el ligamento arqueado medial, ¿sí? Este que iba a ir del cuerpo, ¿sí? Desde lo que iba a ser la segunda vértebra lumbar, ¿sí? La primera vértebra lumbar, lo que son los cuerpos, hasta esta que era la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar. ¿Bien? Este que tenemos ahí es entonces el ligamento arqueado medial. Y el otro sigue inmediatamente a partir de este, pero va desde eso, que va a ser la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar, hasta lo que va a ser, ¿sí?, la costilla número 12. ¿Sí? Y de esa manera me quedan, este está, decimos, cabalgando, acá viene el psoas, y el otro está por arriba de quién, del músculo que es el cuadrado lumbar. ¿Sí? Entonces esos son los dos ligamentos que me están también dando forma a todo lo que va a ser la porción lumbar del diafragma. ¿Sí? Entonces, acá en este está buenísimo porque con los diferentes colores podemos ver bien, ¿sí?, todas las porciones o las partes que tenemos para describir el diafragma. Habíamos dicho que teníamos el centrofrénico, ¿sí?, con las dos hojas, ¿sí?, derecha e izquierda, y la hoja anterior. Después tenemos la porción muscular, ¿sí?, porción external, porción costal derecha, porción costal izquierda, y finalmente la porción lumbar, ¿sí?, que esta la podemos observar mejor y caracterizar más lo que son los pilares, ¿sí?, y los ligamentos desde una visión inferior, ¿sí? Esa es la visión que estamos teniendo más o menos acá en este dibujo, ¿sí?, bidimensional. ¿Bien? Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta o algo más que quieran ver con respecto a diafragma? ¿O hay Yo, algo otro? profe, Sí, amor, decime. buen día. Quería saber qué función cumplen los pilares en el diafragma. Son de inserción, ¿verdad? Es donde viene, vos pensás que todo esto es la porción muscular, ¿sí? Entonces, igual que la porción muscular costal está adherida a las costillas, la porción muscular lumbar tiene sus orígenes, ¿sí?, en estos pilares que estamos hablando de acá, ¿sí? Son de inserción. Esa es la función de los pilares, ¿sí? Pensá que Bien, se le dice sí. pilares de la misma forma que uno habla en construcción, uno dice, bueno, pongo un pilar, pongo un soporte, ¿sí? Entonces, los pilares y los ligamentos
¿sí? Son los que me están dando las inserciones de esta porción lumbar de las que estamos hablando. ¿Sí? Acuérdense que son músculos estos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta, chicos? No, profe, yo ninguna. ¿Estamos bien? Y más allá de lo que es diafragma, ¿alguna otra pregunta de las cosas que estuvieron viendo hasta ahora? ¿O algo que quieran que repasemos? El drenaje de los vasos del diafragma, ¿puede ser? Sí, amor. Lo que tenemos que entender ahí, ¿sí? Es Sí. que son todas venas tributarias, ¿sí? Y acá son bastante buchonas con respecto a los nombres, porque decimos que tenemos, ¿sí? Venas que van a ser, ¿sí? Musculofrénicas, pericardiofrénicas, ¿sí? Frénicas, ¿sí? Son los nombres que cuando hablan de frénico, acuérdense de diafragma. Centro frénico, ¿sí? Entonces ahí nos quiere hablar de diafragma. Cuando hablamos de el drenaje del diafragma, lo estamos dividiendo en tres partes. Lo dividimos en drenaje superior, en drenaje posterior y drenaje inferior, ¿sí? Todo lo que vaya, lo que sea de drenaje superior, ¿sí? Esas van a ser tributarias de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿sí? Las que son tributarias de la vena cava superior van a ser las venas musculofrénicas y pericardiofrénicas, ¿sí? Estas venas drenan en una vena, ¿sí? Que se llama mamaria interna o torácica interna, es lo mismo, ¿sí? Esta es tributaria ¿de quién? De la subclavia. La subclavia tributa ¿dónde? En la vena brachiocefálica, y esa vena brachiocefálica me termina formando parte ¿de quién? De la vena cava superior. Y ahí llego a ¿dónde? Al corazón, a la aurícula derecha, que es donde yo quiero llegar si soy una vena, ¿sí? Y después dijimos que también en el drenaje superior terminaba ¿dónde? En la vena cava inferior. ¿Cuál es la tributaria de la vena cava inferior? La vena frénica superior, ¿sí? La vena frénica superior, entonces esta, ¿sí? Tributa en la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, esto es todo el drenaje superior del diafragma, ¿sí? La musculofrénica y la pericardiofrénica tributan, ¿dónde? ¿Sí? En la vena cava superior. Y la frénica superior en la vena cava inferior, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan lo de la vena mamaria interna, subclavia brachiocefálica, no importa, yo siempre se los pongo para que se entienda, si bueno, che, ¿cómo llegamos a la vena cava superior? ¿Sí? Porque hay todo un drenaje, ¿sí? Cada vez en vasos de mayor calibre hasta llegar a esa vena, ¿sí? Cuando hablamos del drenaje posterior, estas son todas venas tributarias muy chiquititas, por eso no tienen nombres propios, ¿sí? Decimos que son todas venas tributarias de dos sistemas que son accesorios después lo vamos a ver un poco más cuando veamos grandes vasos, a lo que es el sistema cava, que es el sistema de la vena ácidos y la vena hemiácidos, ¿sí? Estas son bien posteriores, están bien cercanas a quién, a lo que es la columna, ¿sí? Y están en relación, la ácidos y la hemiácidos, a todo lo que es la pared costal. Entonces, el drenaje posterior del diafragma es a través de venas tributarias del sistema ácidos y del sistema hemiácidos, ¿bien? Que es accesorio al sistema de la vena cava, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el drenaje inferior del diafragma, ¿sí? Que acá lo que terminan siempre drenando ¿dónde? Es en la vena cava inferior, ¿sí? Tenemos a la vena frénica, ¿sí? Inferior derecha, que esta es tributaria directa de la vena cava inferior, y tenemos a la vena frénica inferior izquierda, que esta puede ser tributaria o de la vena cava inferior, o se me puede ir también, y parte de su drenaje puede desembocar en la vena suprarrenal izquierda, ¿sí? Un poco más inferior, esta vena que me ayuda a drenar el riñón, ¿sí? Entonces, tenemos, cuando hablamos de drenaje de diafragma, ¿sí? Tenemos drenaje superior, drenaje posterior y drenaje inferior. Cuando hablamos del superior, tenemos musculofrénica, pericardiofrénica y frénica superior, ¿sí? Esas son las tres venas que me están drenando la parte superior. Cuando hablamos de drenaje posterior, decimos que son todas venas tributarias del sistema ácidos y el hemiácidos. Y cuando hablamos del drenaje inferior, decimos que estamos hablando de las venas frénicas inferiores, derecha e izquierda, ¿sí? Eso es lo básico que uno tiene que tener. Después podemos, sí, ir ahondando, como les comenté yo recién, dónde es que van drenando cada una de estas venas.
Pero lo principal es, yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son las venas que drenan el diafragma y cómo se distribuye ese drenaje? Es que me digan lo que les comenté recién, ¿sí? Drenaje superior, drenaje posterior, drenaje inferior, y que me nombren, ¿sí? Estas que son 1, 2, 3, o las tributarias, 4, 5, ¿sí? 5 venas en realidad con nombre propio, y las que decimos son tributarias de sistemas ácidos y hemiácidos, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta? Profe, en biología Sí, ¿cómo es que se llama? De la columna, de la parte torácica, perdón, de las costillas torácicas. ¿Hay que saberse las inserciones? no. Inserciones no, amores. ¿Sí? Mm. Solamente los Son números. los Yo les nombres, la ubicación. es la diferencia. Yo les digo, chicos, nómbrenme cuáles son los músculos toracopendiculares y cuáles son los músculos torácicos en realidad. ¿Sí? ¿Cuál es la división de los músculos propiamente torácicos? Esa diapo que ustedes tienen, la principal, eso es lo que más me interesa a mí que ustedes sepan. Y después la distinción en cuáles son aquellos músculos que cumplen función, ¿sí? De elevar o descender las costillas. ¿Sí? Básicamente para que sepan que la mayoría de estos músculos terminan siendo accesorios a ¿quién? A la respiración. Pero no les voy a tomar inserciones musculares. Yo se las doy y se las explico cuando les armo el power y les armo los narrados, porque de esa manera, a veces con las inserciones es más fácil ubicar dónde está el músculo y darme cuenta de dónde puede estar y no perderme con eso. Pero no vamos a entrar en detalle de pedir inserciones. Eso, quédense tranquilos que no les voy a tomar en ningún momento. Y después, bueno, las funciones, que algunos elevan las costillas, en la exhalación, la inhalación y eso. Exacto, eso solo, ¿sí? Para que me sepan dividir dónde están y que me puedan decir el tema de la función en cuanto a si elevan, descienden las costillas y si son accesorios de la inspiración o de la expiración, ¿sí? Más que nada eso. ¿Bien? ¿Qué más, amores? ¿Qué otra pregunta? Profe, Hola, ¿cómo estás? hola, buenos días. Disculpe una pregunta. La metodología del examen que usted nos va a tomar casi se va a basar en los cuestionarios que nos da en, en los, en los dos cuestionarios que nos dio. Más o menos son ese tipo de preguntas. El examen yo les comenté que va a ser, la metodología de evaluarlos siempre ha sido la misma desde que empecé a trabajar en la institución, y es en base a cuestionarios de múltiple choice, donde hay una sola opción que es la correcta. Van a tener algunas preguntas que van a hacer a desarrollar, generalmente siempre les hago 2 preguntas a desarrollar que tienen un poco más de puntaje que los choice, y siempre tienen gráficos, ¿bien? Cuando uno habla de gráficos es poder identificar las regiones que uno está señalando en la imagen. Por ejemplo, si tiene una imagen del diafragma, poder identificar los hiatos, las porciones, o sea, nada que ustedes no hayan visto, ¿sí? Y siempre que sean gráficos, van a ser gráficos que están dentro del material que ustedes tienen en el acceso, ¿sí? Ahora, yo cuando les hago los parcelitos de estudio, son guías para que ustedes puedan afianzar los contenidos principales. A mí nunca me gusta decirles, chicos, estudien solamente de los parcelitos, porque quizás hay algunas cosas que no son tan puntuales, ¿sí? No es que van a tener literalmente la misma pregunta trasladada a un choice, pero sí son los contenidos principales. Ustedes, además de haber escuchado o haber hecho sus resúmenes, ¿sí? Lo que son las clases, les he sacado las dudas, resuelven todos los parcelitos, es muy probable que tengan un parcial exitoso. ¿Sí? Porque la idea de esos parcelitos es justamente que si ustedes los resuelven y entienden lo que están diciendo las preguntas, al momento de resolverlo en un choice lo van a saber bien, ¿sí?
La diferencia está en que, por ejemplo, cuando uno habla de desarrollar, yo te puedo decir, ¿sí? Hablamos hace un ratito de inervación del diafragma. Yo te digo, bueno, nombrame cómo es la inervación del diafragma. Vos me decís, la inervación del diafragma, ¿sí? Se divide en motora y sensitiva, ¿sí? Tenemos a los nervios frénicos, ¿sí? Los nervios subcostales y los nervios intercostales. Ahora, eso es el contenido neto, ¿sí? Que uno tiene que saber cuando hablamos de inervación del diafragma. Ahora, eso si uno lo traslada a una pregunta choice, la pregunta choice puede ser, por ejemplo, ¿sí? Indique si es correcto que el nervio frénico, ¿sí? Tiene inervación únicamente sensitiva, ¿sí? Y ahí ustedes recién acabamos de ver que el frénico tiene, ¿sí? Función mixta, inervación sensitiva y motora, ¿sí? Entonces ahí sería falso, ¿bien? Sería, por ejemplo, no es incorrecto, es correcto, ¿sí? O ponerse otra opción que diga, ¿sí? Cualquier otra cosita, ¿sí? Entonces, si ustedes estudian ahí y lo hacen, la información la tienen. El tema después es poder eso aplicarlo, por eso yo digo, no estudien de memoria, estudien sabiéndolo, porque al momento de preguntar una respuesta choice, sí, es sobre el mismo contenido, pero quizás es otra vuelta de tuerca sobre lo que ustedes están viendo. ¿Bien? Pero si vos haces los parcialitos, seguramente te va a ir bien en el examen, porque obviamente son esos los temas principales que uno evalúa. ¿Bien? Bueno, gracias. De nada. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. ¿No, amor? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien, chicos, yo ya les habilité en el campus los que serían los temas para la clase de hoy, ¿sí? Hagan una cosa, son cortitos, son de 30 minutos cada uno, porque es anatomía mamaria, lo que es sistema linfático y lo que es mediastino, ¿sí? Los que puedan, sí, vayan chusmeándose alguno de esos videos, realmente uno empieza con sistema linfático, ¿sí? Así, si lo pueden ir viendo ahora mientras ya estamos conectados, ¿sí? Cualquier tipo de duda que tengan en tiempo real viendo el video lo podemos resolver por el grupo de WhatsApp, ¿sí? O conectarnos un poquito después y volver a vernos por Zoom. Más allá de eso, otra cosa que, aprovechando que estamos todos conectados, o algunos de ustedes conectados, era el tema de las clases de repaso, ¿sí? Vi que la mayoría, sí, 10 contestaron, 7 habían contestado que lo que les parecería mejor era elegir un día extra para quizás poder afianzar alguno de los conocimientos, porque tenemos los feriados que nos caen justo los días lunes, ¿sí? Esta segunda mitad del cuatrimestre son todos los lunes los que nos achacan los feriados y el resto de la semana no hay problema, ¿sí? Entonces, yo las opciones que les puedo dar con respecto a eso es decir, bueno, ¿es feriado? No importa, tenemos la clase igual. Si es un lunes feriado, yo no tengo ningún problema de que nos conectemos, ¿sí? Y ese día tengamos un repaso, sea por ahí más tranquilo. Si me dicen, profe, no, a las 9 de la mañana no, puede ser el día lunes a las 3 de la tarde, bueno, buenísimo, a las 3 de la tarde nos conectamos. Yo con eso no tengo drama si es un feriado, ¿sí? Quizás me ven que estoy de la guardia, pero bueno, si me puedo conectar, lo hacemos. Si no, la otra posibilidad que tengo con respecto a disponibilidad horaria son los jueves a la tarde, ¿sí? Yo en las mañanas tengo bastante complicadas porque o tengo clases o estoy en el hospital trabajando, ¿sí? Pero si los días jueves a la tarde, a partir de la 1 de la tarde, ustedes están libres, yo de 1 a 5 de la tarde los jueves los tengo libres. Tengo un bloquecito libre, ¿sí? Que lo uso yo para estudiar cosas, ¿sí? De mi facu. Pero es un día que Profe, tengo libre para que nos conectemos, ¿sí? Pues, esas son las opciones. Si no, fin de semana. Me dicen, bueno, un sábado, ¿sí? Si se quieren conectar, yo no tengo ningún problema para hacer así algún tipo de refuerzo que sea necesario, ¿sí? Entonces, esos son... profe, yo había visto también la opción de los martes, que también le daba a los chicos del turno tarde. Yo creo que había elegido esa, para que sea cómodo para usted y para nosotros, no sé si alguien. Sí, Yo Sí, también. hoy, por ejemplo, En la trabajo tarde estos se puede. días, entonces yo los días que trabajo igualmente me puedo conectar los martes a la tarde con el turno noche, digamos. sí, claro, si a Así ustedes no que, les molesta, yo por una cuestión de no invadir el grupo, pero si no, yo cada vez que tenga Zoom con los chicos del turno noche, les paso a ustedes el link también y se pueden conectar. Eso ya sea de repaso o que tengan ganas, tengan libres si quieran conectarse un martes a las 6 de la tarde o de 6 a 9, que es el horario que tengo con ellos, a mí no me molesta para nada, ¿sí? O sea, ustedes tienen el tema este de que soy la misma profe en los dos turnos, entonces es exactamente lo mismo que están viendo los chicos al turno noche, ¿sí? Claro, las clases van a quedar grabadas entonces.
siempre quedan grabadas. Este Zoom está quedando grabado, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre después lo subo, más allá de los narrados, cada vez que nos conectemos de esta manera, siempre los grabo para una cuestión de que no se pudo conectar, pueda aprovechar lo que estuvimos viendo en clase nosotros, ¿sí? Eso que es, tranquilos que se puede hacer así, Ok. ¿sí? Bien, amores, entonces, eso después decidan ustedes qué es lo que les parece mejor, ¿sí? Los que se quieren conectar los días martes, bienvenidos sean a todos, y si además quieren hacer otro día, yo no tengo ningún problema de que nos conectemos, ¿sí? Eso es una cuestión de que lo arreglemos y